Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que ves mis videos, te invito a suscribirte a mi canal para que juntos podamos hacer un bonito equipo. El día de hoy, a pedido de muchos de ustedes, vamos a conocer los cuadernos elaborados para los niños y niñas de los pueblos originarios. Veamos. Como ustedes saben, se han elaborado cuadernos de trabajo para los diferentes pueblos originarios del Perú y en las diferentes áreas. ¿Ustedes saben en qué áreas se han elaborado los cuadernos de trabajo? A ver, tienen 3 segundos para pensar y dar la respuesta. Efectivamente, se han elaborado cuadernos para matemática, para personal social, ciencia y ambiente, y también se han elaborado cuadernos de trabajo para el área de comunicación. ¿Qué es lo de común que tienen estos 3 cuadernos? Estos 3 cuadernos están organizados o están articulados a través de una actividad socioproductiva del calendario comunal. Quiere decir entonces que si uno revisa la estructura interna o la organización interna de estos cuadernos, vamos a encontrar que a pesar de ser áreas distintas, tienen un común denominador. Todas están organizadas en base a 8 unidades. Unidades que responden a una actividad socioproductiva del calendario comunal. Conozcamos ahora nuestro cuaderno de comunicación escrita para el pueblo quechua en la misma lengua quechua. Entonces hemos dicho que en el área de comunicación se han escrito 6 cuadernos para los distintos grados. Tenemos cuadernos para el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Como podemos darnos cuenta, los 6 cuadernos tienen la misma carátula. Es el mismo color, el mismo diseño, lo único que diferencia son los números. Si abrimos el interior de los cuadernos, vamos a encontrar una primera página que es una réplica de la carátula, que a esto le llaman contracarátula. Inmediatamente viene esta página que viene a ser la hoja de créditos, luego viene una página destinada a los datos informativos de los niños, luego viene 2 páginas en el cual se presenta el índice del cuaderno, luego viene el desarrollo de las unidades. Entonces, como podemos ver, esto viene a ser la primera unidad, esta viene a ser la segunda unidad, esta viene a ser la tercera unidad, y así hasta desarrollar las 8 unidades. Esto que estamos viendo para el cuaderno del primer grado se repite lo mismo para el cuaderno del sexto grado, lo que quiere decir que la estructura de los cuadernos del primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado es la misma. Como los cuadernos han sido concebidos para escuelas unidocentes y multigrados, entonces tiene un enfoque de ciclo. ¿Cuántas páginas tienen nuestros cuadernos de comunicación? Los cuadernos del primer y segundo grado tienen 200 páginas, mientras que los cuadernos del tercero al sexto grado tienen 166 páginas. ¿Cuál es la razón para que a los cuadernos del primero y segundo grado se le haya dado 200 páginas? La respuesta es sencilla. En el primer grado se trabaja la adquisición de la lectoescritura, por lo tanto requiere de mayor cantidad de páginas. Y el del segundo grado está en esa misma línea. ¿Hay similitud en los 6 cuadernos de comunicación? Claro que sí. Como hemos dicho, los cuadernos de matemática, comunicación, personal social, ciencia y ambiente están articulados a través de una actividad socioproductiva del calendario comunal. Lo mismo sucede también en el área de comunicación en los 6 cuadernos. Es decir, si nosotros comparamos las unidades del cuaderno del primer grado al sexto grado, nos vamos a dar cuenta que cada una de las unidades tienen el mismo nombre. Hemos llegado a la parte final de este primer video. En el próximo video estaremos analizando la estructura interna de cada una de las unidades del cuaderno de comunicación. No te lo pierdas, que esto facilitará tu trabajo en aula. Y no te olvides, si te gustó el video, hacer un like. Nos vemos.